¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? El Caballero de los Siete Reinos ha sido para mí toda una sorpresa. La verdad es que a priori no le tenía ganas porque me descolgué de La Casa del Dragón y me daba pereza tener que engancharme con otro spin-off de Juego de Tronos con la sensación de que debería haber hecho los deberes, pero no podía estar más equivocado. En este sentido, creo que lo más importante que debes saber para decidir si te animas o no a verla es que no necesitas ni siquiera conocer Juego de Tronos para disfrutarla. Sí, hay referencias y guiños a la serie nodriza, pero nada que afecte a la plena comprensión y disfrute de la historia. Y uso la palabra disfrute porque la maratón que me di de los 4 primeros episodios que salieron ya ha sido una gozada. Hacía tiempo que no me enganchaba tanto una serie. Fijaos que también empecé a ver Starfleet Academy y los 3 episodios que vi me parecieron una tortura. No sé si fue peor el aburrimiento o la vergüenza ajena, pero desde luego no conseguí llegar al 4.º episodio. Sin embargo, El Caballero de los Siete Reinos me supo a poco. No puedo encontrarle más que virtudes y no veo la hora de que llegue el lunes 16 de febrero para poder seguir con la historia. Vayamos primero con unos cuantos comentarios que contendrán soft spoilers. Vamos, que puede ser que te cuente alguna cosilla que ocurre, pero dudo que te fastidie el visionado de los capítulos. Y como argumentaré más tarde, es imposible que ningún spoiler te arruine esta maravilla. Voy a intentar articular qué es lo que me ha enganchado a mí, que puede ser muy distinto de tu experiencia, pero empezaré por el protagonista. Tenemos a un don nadie gigante, un tío enorme del que pronto te das cuenta que es todo corazón. Es un buenazo, tímido, ingenuo, algo patoso, que se lleva mejor con cualquier caballo que con los seres humanos. Alguien que da entre lástima y ternura. Solo por su postura corporal te das cuenta de que es alguien que no lo ha tenido fácil en la vida, un blanco de abusones que intenta no meterse en problemas y pasar desapercibido pese a su tamaño. Desde mi punto de vista es un personaje con el que si no empatizas inmediatamente, entonces eres un psicópata. Y luego tenemos la historia, la cual va al grano directamente con el objetivo narrativo que enganchará al espectador. Este gigantón, que se llama Dunk, escudero de Ser Arlan de Pennytree, un caballero errante de poca monta, sin nombre ilustre, recién fallecido al que acaba de enterrar, se dirige a la población de Ashford para participar en un torneo. El asunto es que en los torneos solo pueden participar caballeros y Dunk no tiene forma de demostrar que él mismo lo sea. Para él, ganar el torneo significa todo porque lo tragicómico es que la historia denota fuertemente que Ser Arlan de Pennytree nunca llegó a nombrar a Dunk caballero. Sin embargo, Dunk asume el rol presentándose como Ser Duncan el Alto. Por ello, una victoria afianzaría su condición. Si haría un nombre, podría optar a servir en una gran casa y hacer realidad su sueño de toda la vida. Por supuesto, una derrota significaría perderlo todo, lo poco que tiene y su reputación. La historia nos planta en la cara las escasísimas posibilidades que Dunk tiene de lograrlo. ¿Qué opciones tengo, en realidad? ¿Opciones? Ninguna. No parece particularmente hábil, nadie apuesta por él, nadie le toma en serio, y la única persona que parece hacerle caso es un huerfanito enclenque que se empeña en ser su escudero. El caso es que la historia engancha porque se afianza con claridad y solidez en una narrativa arquetípica tan consciente que no teme ser transparente, lo que algunos denostarían erróneamente como previsible, porque sabe que va a funcionar. Es casi lo opuesto a la caja misteriosa, esa forma de narrativa que desconfía tanto de sí misma, que juega todas sus cartas a una apuesta final, pero de ello hablaré más tarde. Aquí la historia va dejando constantes guiños de que Dunk está destinado a la grandeza. Sí, hay giros y sorpresas, pero no dejan de ser subtramas entroncadas en lo que no puedo sino entender como un camino del héroe de manual, en el mejor de los sentidos. Dunk es un huérfano criado por un caballero errante de poca monta que sueña con, algún día, ser él mismo un caballero. Pero creo que ya en el primer episodio la historia deja claro con algunos guiños bastante transparentes, a pesar de que Dunk asegure que su señor Ser Arlan de Pennytree le nombró caballero, que tal cosa realmente nunca llegó a ocurrir. Cuando el maestro de justas le pregunta si él es un caballero y qué nombre tiene, lo primero que responde es Dunk. Ser Dunk. No se presenta como un caballero, lo que indica que no tiene plenamente asumido el rol, aunque rápidamente se corrige. Mientras le cuenta al maestro de justas acerca de Ser Arlan, un flashback nos muestra a un joven Dunk preguntando a su señor si algún día será, como él, un caballero, recibiendo esto por toda respuesta. Al final del episodio, cuando Egg le pregunta por su nombre, vuelve a decir Dunk. Dunk. Y, ante el apunte del chaval de que eso no suena a nombre de caballero, Dunk claramente improvisa con cierta vacilación en ese momento un nombre que nunca recibió. Sí. Sí. Ser Duncan de...
Ser Duncan el Alto. De todos modos, a pesar de los guiños, la serie deja en principio deliberadamente en el aire si fue nombrado caballero o no, pero sí deja claro que para Dunk la caballería no es un título que se recibe, sino una forma de comportarse. Y es desde esa convicción práctica desde donde Dunk se entrega a los ideales caballerescos con tanta literalidad que acaba metiéndose en un lío bastante serio al defender a una damisela en apuros, y utilizo aquí el tropo de forma muy consciente del abuso de un malvado príncipe. Bueno, como digo, los guiños que apuntan a la inevitable grandeza de Dunk están sembrados por todas partes, y aquí entramos en un terreno donde, si no has visto ya la serie, quizá te comas algún spoiler, así que sigue bajo tu propia responsabilidad. Pero insisto, como argumentaré después, los spoilers no te arruinarán nada. Y es que es en estos detalles donde la serie demuestra que sabe manejar una historia sencilla sin que se la pueda acusar de ingenua, floja o irrelevante. Lo primero es la misma estructura narrativa. Tenemos un don nadie, un underdog narrativo de manual como Rocky Balboa, Samwise Gamgee o Danny LaRusso, todos ellos personajes caracterizados por ser subestimados, con pocos recursos de los cuales emanará una épica derivada del esfuerzo y la ética, y no del estatus. Ello ya nos está anticipando la gloria y sin embargo no es una anticipación que arruine la narrativa, lo cual nos debe hacer revisar la idea de la previsibilidad como algo necesariamente negativo. Muchas veces se denuestan narrativas por esta razón, pero las grandes y al mismo tiempo sencillas historias detrás de estos personajes desafían este argumento. Después está el manejo de los símbolos, para mí uno de los recursos que más me comprometen con la narrativa porque la hacen más hermosa y significativa. Dunk y Egg, su improvisado escudero, duermen al raso el día previo al comienzo del torneo. Ven una estrella fugaz. Egg dice que las estrellas fugaces dan suerte a quien las ve y apunta que los demás caballeros como mucho pueden ver los techos de seda de las carpas donde duermen. Dunk, pensativo, pregunta si eso significa que la suerte es solo nuestra. Egg se sonríe y se duerme. Esta escena no se trata solo de la contribución al world building, mostrando una superstición análoga a la de nuestro mundo real, en donde pedimos deseos cuando vemos estrellas fugaces, asociando las estrellas fugaces a la suerte. Tiene un par de capas más. En un primer nivel, Egg es absolutamente consciente de las pocas posibilidades que tiene Dunk de ganar el torneo, o al menos de la falta de confianza que Dunk tiene de conseguirlo. Así, el comentario de Egg tras ver la estrella fugaz es una muestra de apoyo, una apelación a la confianza. Pero hay más. Egg habla de los techos de seda que invariablemente verán los otros caballeros cuando se acuesten, mientras que Dunk duerme al raso y su techo es el cielo estrellado. Esto nos está diciendo algo de su condición. El verdadero caballero no lo es en función del estatus, sino de la ética, de los ideales caballerescos. Dunk duerme bajo las estrellas encarnando presuntamente los mismos ideales que los caballeros que duermen en lujosas tiendas de seda, pero el hecho de que Dunk pueda ser un caballero prescindiendo de lujos y comodidades es indicativo de que ejerce o busca ejercer los ideales caballerescos de forma auténtica y no como una pose. Dunk puede ver estrellas fugaces porque no se protege del mundo. Mientras los demás se refugian bajo la seda del privilegio, él duerme a la intemperie, fiel a unos ideales que no prometen comodidad. Si la caballería consiste en algo más que un título, entonces quizá no sea casual que él sea quien reciba los signos del cielo. Es decir, no es tanto que Dunk vaya a tener suerte por ver estrellas fugaces, sino que el hecho mismo de exponerse a su visión implica una disposición moral distinta, la de quien está dispuesto a asumir el riesgo, la vulnerabilidad y las consecuencias de vivir conforme a unos ideales. Y por eso es tan significativo que la estrella fugaz acabe formando parte de su emblema junto al olmo. La estrella simboliza el destino, la aspiración o esa suerte entre comillas, ya sea esta la mirada de los dioses o la respuesta del mundo por servir a unos ideales nobles. El olmo, en cambio, remite a un origen modesto, pero también a la resistencia, al arraigo, a la necesidad de permanecer anclado a una base sólida y, por supuesto, al cobijo que ofrece la naturaleza frente a la intemperie. En conjunto, el emblema condensa con enorme claridad el ethos del caballero errante. Aspirar a lo más alto sin perder el contacto con la tierra, mirar al cielo, sí, pero con los pies firmemente asentados en el suelo. Y la escena también sugiere el coqueteo con una idea más poderosa, que tal vez esa exposición no sea solo ética, sino también metafísica, que dormir bajo las estrellas no sea únicamente un gesto simbólico, sino una forma de situarse bajo la mirada de algo más grande, los dioses.
Y aquí entramos en una constante muy reconocible en la obra de George R.R. Martin, la ambigüedad entre la suerte, la providencia y la intervención divina. Porque, tal y como establece el propio formato narrativo del viaje del héroe, Dunk avanza hacia la gloria contra todo pronóstico. En todo lo que le ocurre resulta imposible discernir qué parte corresponde a la casualidad, al destino o a una voluntad superior. Siempre hay algo que lo pone contra las cuerdas y cuando todo parece perdido, ocurre otra cosa que revierte la situación. Lo magistral no es solo que estos bandazos estén narrativamente justificados sin que se note la mano del guionista, sino que la historia te empuja constantemente a preguntarte qué está operando realmente detrás de ellos. Y sin embargo, la serie no se refugia en lo sobrenatural para explicar el éxito de Dunk, porque hay una variable más que determina el camino de Dunk: el coraje, lo que vienen siendo los cojones, vaya, y quiero subrayar esta palabra. En la suerte de Dunk es imposible ignorar su disposición a plantarse, a asumir riesgos, a no mirar hacia otro lado. Uno tiene incluso la tentación de pensar que si los dioses intervienen a su favor, no es de manera arbitraria, sino como respuesta a este coraje. ¿Y de dónde surge esa actitud en un personaje ingenuo, torpe, tímido y con un concepto tan bajo de sí mismo? Precisamente de su apego radical al ideal caballeresco. Dunk no actúa con valentía porque se crea especial, sino porque cree en algo más grande que él, y es ahí donde la ética, el destino y lo divino empiezan a entrelazarse de forma inseparable. Es en esa tensión entre la agencia del personaje, espoleada por su carácter y por su entrega al ideal caballeresco, y lo puramente contingente donde el relato funciona, porque a veces aparecen destellos de lo divino, sensaciones inasibles que al mismo tiempo no contradicen la plausibilidad de lo que ocurre. Por ejemplo, y aquí ya van spoilers de verdad, pero bueno, no te preocupes si confías en mí, cuando nadie quiere dar la cara por él para que le reconozcan como caballero y poder inscribirse en el torneo, es él el que se acerca a Baelor Targaryen jugándosela, colándose donde no debe para que éste le avale. Y es gracias a estos cojones que le echa que lo logra, pero también ha debido tener algo de suerte para acercarse tanto a los Targaryen sin que lo pillen antes y meterse en problemas. También, después de haber defendido la titiritera del sádico Aerion, tiene suerte de que éste no le reviente los dientes en ese momento porque Egg interviene, pero ¿es realmente suerte? Después, el que pueda reclamar el juicio por combate le salva de ser juzgado inmediatamente. ¿Podemos decir que es suerte que Baelor le sugiriese esta posibilidad a Dunk, la del juicio por combate, o es que Baelor genuinamente considera a Dunk digno de este derecho? Pero después, el cobarde Aerion, el ofendido, quizás viéndose incapaz de enfrentarse a una mole como Dunk, apela por derecho a la antigua ley del juicio a 7. Según esta antigua ley, cada contendiente elegirá a otros 6 caballeros para que luchen a su lado. Si una de las partes falla en reunirlos, el combate no tiene lugar porque se entiende que los dioses han fallado a favor de la otra parte y el ofensor deberá someterse al castigo. Obviamente, Aerion contaba con que nadie se pondría del lado de un perdedor como Dunk, pero cuando llega el momento del combate, Egg le ha ayudado a reunir 4 caballeros. Había un quinto, pero le traiciona en el último momento, dado que había acordado con Aerion pasarse a su bando a cambio de favores. Es decir, incluso Aerion, en su cobardía y falta de nobleza, había conspirado para que, si Dunk se plantaba con 6 caballeros, perdiese igualmente. Un escudero es nombrado rápidamente caballero en ese momento para aumentar las filas de Dunk. Así tenemos a los 4 caballeros que Egg había reunido, al escudero recién nombrado y a nuestro héroe, pero todavía falta uno, y llegó la hora del combate. Dunk, armado con esos cojones de su ideal caballeresco, se dirige a los caballeros que asisten en la grada al espectáculo, con la esperanza de conseguir a alguien más para sus filas, pero solo recibe mofas. Todo está perdido, los dioses parecen haber fallado contra él. En este punto, como audiencia, solo podemos pensar en un deus ex machina para que Dunk se salve de su castigo. Entonces, en el último momento, se abren las puertas, entra Baelor Targaryen y se pone del lado de Ser Duncan el Alto porque protegió a los inocentes, como un buen caballero. Que los dioses decidan si hizo bien o no. Y entonces suena ese pedazo de temazo enorme de Ramin Djawadi. Me pongo de pie, piel de gallina, nudo en la garganta, lágrimas en los ojos, conmovido por una épica que no nace del espectáculo, sino del sentido de lo que está ocurriendo. Esto es Juego de Tronos. Por supuesto que los dioses decidirán que Ser Duncan el Alto hizo bien,
Lo sabes, lo sientes, y saberlo no arruina lo que vendrá. No lo arruina porque en estos 4 capítulos la serie ha conseguido algo mucho más difícil que sorprender: convencerme de que quiero ver cómo ocurre. Porque esta historia no va de la intriga de qué pasará, sino de acompañar a un personaje al que hemos abrazado por completo en un camino que para él es oscuro, incierto y profundamente humano. Nosotros podemos intuir el destino, Dunk no, y ahí está la épica, en caminar con él paso a paso hacia algo más grande que él mismo. Y bueno, lo de siempre, ¿se trató la irrupción de Baelor en el último minuto de un Deus ex machina? ¿Fue realmente injerencia divina o es la consecuencia natural de la forma con la que Dunk se relaciona con el mundo? ¿No es acaso Baelor Targaryen un caballero con principios que supo reconocer en Sir Duncan el Alto a uno de los suyos y era lógico que por el ethos de su condición no tuviese alternativa que apoyarle? Y es así como se maneja lo divino en una narrativa competente, no mediante acontecimientos que desafían la probabilidad de forma burda, sino a través de hechos significativos que, sin romper las reglas de la lógica interna del mundo, apuntan a algo más grande. Fijaos qué bien llevada está esta idea aquí por oposición a la torpeza con la que se manejó en Los Anillos de Poder, donde los grandes acontecimientos definitorios de la trama, como el encuentro casual de Sauron y Galadriel en medio del océano, la providencial llegada en el último minuto del 7º de caballería númenoriano para salvar in extremis a los sureños, la absurda supervivencia de todos los personajes protagonistas a una nube piroclástica, etc., son únicamente explicables por intervención divina directa, lo cual es indistinguible de la mano del guionista haciéndose impúdicamente presente en el relato, arruinando la suspensión de la incredulidad. Sin embargo, en El Caballero de los Siete Reinos, lo divino no se impone sobre la historia, emerge de ella. Pero la narrativa no es que se corte en mostrarnos evidencias de ello, de la mano de los dioses. Primero con esta adivina que predice que Egg será rey y morirá de forma horrible, lo que provoca la risa incrédula de Dunk, para después enterarnos de que Egg en realidad es el príncipe Aegon y en ese momento sentir ese destello de lo divino hábilmente engarzado en la trama. Y si prestamos atención, la misma adivina había dicho de Dunk que tendría éxito y sería más rico que un Lannister. Esto obviamente terminará por ocurrir y de nuevo saberlo no arruina la historia precisamente porque, como dijimos, no se trata de la intriga del qué pasará, sino de seguir cómo ocurre lo que sabemos que va a pasar. Y no, esto no es una afirmación forzada para justificar la tesis que planteo, sino una intención clara del relato. Prueba de ello es que en la temporada 4 de Juego de Tronos se explicita el glorioso destino de Sir Duncan el Alto. Sir Duncan el Alto. 4 páginas para Sir Duncan. Debió de ser todo un hombre. Eso dicen. Es decir, el que se convirtiera en un afamado caballero cuyas gestas llenaron 4 páginas del llamado Libro de los Hermanos no eran ningún secreto. El placer en una narrativa de este tipo radica en algo que es profundamente humano y muy antiguo. Disfrutamos los recorridos tanto o más que los destinos, aun cuando intuimos hacia dónde llevan. Esto es algo que los psicólogos y narratólogos han señalado desde hace décadas, y también lo muestra un estudio de la Universidad de California que encontró que, paradójicamente, los spoilers no disminuyen el disfrute de una historia, sino que a menudo lo aumentan. Allí donde pensamos que la sorpresa del final es lo más gratificante, el verdadero placer está en saber qué va a pasar y ver cómo los personajes y la narración nos llevan hacia ese momento, con sus giros, con su ritmo, con sus matices y con lo que eso nos hace sentir. Según lo pone el autor del estudio, Nicholas Christenfeld, profesor de la Universidad de California en San Diego, los spoilers nos ayudan a conocer el propósito de la narrativa general, por lo que podemos incorporar mejor todos los detalles y puntos de la trama que nos llevan al final, y así disfrutarla más. No es casualidad que los niños pidan una y otra vez el mismo cuento antes de dormir. No están buscando sorpresa, están buscando la seguridad emocional de recorrer de nuevo ese viaje, de anticiparlo, de saborear cada línea precisamente porque saben qué viene después. Es el disfrute de la narrativa por la narrativa en sí misma. Lo mismo ocurre con nosotros en la adultez cuando nos implicamos afectivamente en el camino del héroe. El conocimiento del final no anula el valor de la historia, sino que nos permite atender con mayor intensidad los momentos, los impulsos, los riesgos y las elecciones de los personajes. En el caso de Dunk, ese camino, su exposición al mundo, su adhesión al ideal caballeresco, sus desafíos y sus respuestas, es lo que nos conmueve, y esa es la razón por la que incluso una profecía anticipada no resta fuerza al relato, sino que la multiplica, porque no estamos aquí para descubrir qué pasa, sino para sentir por qué pasa.
Y esto me lleva de nuevo inevitablemente al desastre de los Anillos de Poder, donde sus creadores parecieron entender la narrativa exactamente al revés. En lugar de apoyarse en la fuerza del recorrido, algo que es muy tolkieniano, decidieron apostar por el misterio barato, jugando a ocultar la identidad de Sauron como si ese fuese el motor del relato. Imaginad por un momento lo contrario. ¿Cuánto más potente habría sido que el relato hubiese tratado desde el principio la identidad real de Halbrand, no como un secreto que ocultara a la audiencia, sino como un dato que únicamente ignoran los personajes que interactúan con él? ¿Cuánto más significativas habrían resultado entonces sus acciones, sus palabras, sus silencios y sus decisiones? Y sobre todo, ¿cuánto más interesantes habrían sido las interacciones del resto de personajes con él, cargadas de suspense y de una ironía trágica que el espectador sí podría percibir, aunque ellos no? En vez de eso, la serie confió toda su narrativa a la sorpresa final, sacrificando por el camino el peso dramático del proceso. Justo lo contrario de lo que ocurre cuando una historia entiende que el valor no está en ocultar el destino, sino en dotar de sentido cada paso que conduce hacia él. Para terminar, me gustaría detenerme en la potencia de esta escena profundamente shakespeariana que remite de forma inevitable a Hamlet. La cabeza que Dunk sostiene en sus manos es la de un títere que representa a Florian, el bufón caballero. En el segundo capítulo, Dunk asiste a una función de títeres en la que el personaje Florian defiende a una princesa interpretada por Tansel, la titiritera de la que se ha enamorado. Ella se sorprende de que un bufón pueda ser también caballero, y Florian concluye: todos los hombres son bufones y caballeros si hay mujeres de por medio. Tras la función, Dunk le pide a Tansel que le dibuje un nuevo emblema para su escudo, y, torpe y cohibido al no saber qué le tiene que dibujar, le dice: Perdona, creerás que soy un bufón. A lo que ella responde: todos los hombres son bufones y caballeros. La identificación entre Dunk y Florian queda así claramente establecida. Más tarde, después de haber defendido a Tansel del abuso de Aerion Targaryen y de haberse metido en el lío que lo llevará al enfrentamiento decisivo, Dunk acude a la carpa de los titiriteros y la encuentra destrozada. Tansel no está. En el suelo, entre los restos, toma la cabeza de Florian, la sostiene entre sus manos y la contempla bajo la lluvia. Es imposible no pensar aquí en la escena de Hamlet sosteniendo la calavera del bufón Yorick. En ambos casos, el bufón muerto funciona como un espejo del protagonista, una figura que encarna la mezcla de nobleza y ridículo, de ideal y fragilidad que define la condición humana. Si Hamlet reflexiona sobre la vanidad del poder y la inevitabilidad de la muerte, Dunk se enfrenta a algo igual de esencial: la posibilidad de que su ideal caballeresco sea tan ingenuo como noble, tan elevado como vulnerable. Florian, como Yorick, es un espejo, un recordatorio de que una caballería vivida sin cinismo, tomándose sus ideales al pie de la letra, corre siempre el riesgo de parecer una farsa en un mundo que ya no cree en ellos, no porque esos ideales sean falsos, sino porque han dejado de ser compartidos. Dunk se ha metido en un lío precisamente por comportarse como un auténtico caballero, tal y como Ser Baelor Targaryen le reconoce más tarde. Protegió a los inocentes, como un buen caballero. Eso dice mucho del universo en el que intenta ejercer esos ideales, un universo en el que el honor se convierte en retórica y la caballería en decorado, de forma que quien actúa conforme a ellos parece ingenuo, ridículo, incluso cómico, es decir, un bufón. Dunk, con la cabeza de Florian entre sus manos, parece preguntarse entonces si es bufón o caballero. ¿Bufón o caballero? Esa es la cuestión. Pero la respuesta ya la tenía. No puede ser lo uno sin lo otro, porque su camino no consiste en protegerse del ridículo, ejerciendo una caballería de pose, ni en refugiarse en el cinismo, sino en asumir que la autenticidad del ideal pasa precisamente por exponerse al juicio de ser considerado un bufón. Y así vemos que la grandeza de Dunk no está en su tamaño, sino en la coherencia con la que ejerce el ideal caballeresco, un ideal que supone la columna vertebral de su camino del héroe y que le llevará inevitablemente a esa gloria anticipada. Una anticipación también insertada en la narrativa que la audiencia se compromete sin esfuerzo en ver cómo se alcanza, legitimando la idea de que el placer de una buena historia está en el camino. En fin, que podría tirarme horas desgranando todas las maravillas que saco de esta pequeña gran serie que de verdad me ha supuesto una grata sorpresa que estuve a punto de perderme. Además de sus valores de producción, casting, actuaciones y música, debo alabar también su formato de capítulos cortos con un ritmo perfecto. Resulta imposible aburrirse.
Me ha gustado mucho también el tono de western que le han aplicado a la historia, tanto a través de la cinematografía como del tema musical con la guitarrita y el silbido. De verdad, está llena de detalles deliciosos y no puedo sino recomendarla. Y hasta aquí el contenido de hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame ese like y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!